Bienvenidos a mi canal Jelly Designer. Hoy les voy a enseñar a realizar una sorpresa de golosinas para eventos infantiles súper fácil usando Canva gratuito. Nos vamos al programa Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos y trabajamos con unidades centímetros. Ingresamos la medida de 1 a 4 y creamos un diseño. Este es el lienzo donde vamos a realizar la composición y para comenzar el diseño voy a medir los materiales. Para ello necesitamos un recipiente de plástico tipo para ensalada y un juguete de burbujas de jabón. Medimos el diámetro del recipiente, en este caso equivale a 13 centímetros, y el juguete de burbujas que tiene como altura 7 centímetros y la circunferencia de 11 centímetros. Retornamos a Canva, me voy a Subidos y voy a ingresar las imágenes y bases de textura de la temática Alicia en el País de las Maravillas con el cual voy a trabajar. Ingreso la imagen en PNG, luego me voy a Elementos y en el buscador voy a buscar Forma, Ver todo y coloco la circunferencia. Me voy a Posición e ingreso la medida que en este caso era de 13 centímetros para el recipiente de plástico. Y bueno, una vez que tenga la circunferencia, me voy a la parte superior para ingresar el color. En este caso, cuando he ingresado la imagen en PNG, se me ha generado una gama de colores con el cual voy a seleccionar una de ellas. Ahora nuevamente voy a crear una nueva circunferencia, en este caso Control C, Control V. Y me voy a Posición y voy a ingresar la medida. En este caso voy a asignarle 12 centímetros que equivale a 1 centímetro menos de la base. Lo voy a superponer. Voy a seleccionar en este caso un color blanco y voy a proceder a centrar estas dos circunferencias. Nuevamente voy a generar otra circunferencia adicional, pero para ello me voy nuevamente a Elementos. En el buscador voy a buscar Marcos, que viene a ser una de estas, que también es una circunferencia, y donde simplemente voy a ingresar una base de textura. Me voy a Posición y voy a ingresar la medida. En este caso voy a trabajar con 11 centímetros, que equivale a 1 centímetro menos que la circunferencia anterior. Ahora simplemente procedo a arrastrar y centrar esta circunferencia. Me voy a Subidos, donde he ingresado la base de textura. Voy a usar esta, arrastro y suelto y ya se me ha colocado la base de fondo. Doble clic si ustedes quieren modificar el tamaño de la textura o la base de la imagen. Capas, mostrar las capas y la imagen voy a superponer. Previamente voy a bloquear esta circunferencia para trabajarlo mucho mejor. A continuación arrastro la imagen y la coloco en el centro. Una vez listo, a continuación voy a ingresar lo que es el nombre. Para ello me voy a Textos. Voy a ingresar una fuente tipográfica, en este caso he venido trabajando con esta, que viene a ser esta fuente tipográfica. Selecciono y voy a proceder a editar. Agrupo, elimino esta que no me va a servir y procedo a editar este texto con el nombre, en este caso de la cumpleañera. Superpongo. Y bueno, en este caso voy a cambiar el color de relleno de blanco, me voy a Efectos. Y para el contorno voy a asignarle el mismo color que estoy trabajando, que viene a ser parte de la colorimetría. Y bueno, finalmente ya tengo lo que es este diseño para lo que es el pote de plástico. A continuación me voy a Elementos, nuevamente en Marcos. Voy a seleccionar este cuadrado de marcos. Me voy a Posición, me voy a Organizar y voy a ingresar un ancho, en este caso de 11 centímetros por un alto de 7 centímetros que viene a ser para la etiqueta del juguete de burbujas. Me voy a Subidos y arrastro lo que es esta base de textura. Doble clic para proceder a ampliar. Y bueno, ya tenemos de esta forma personalizado. Como está, ustedes lo pueden imprimir. Me voy a Archivos, me voy a Descargar y lo dejamos en formato PNG y clic en Descargar y automáticamente ya se me descarga la imagen, listos para la impresión.
En este caso yo le podría exportar como archivo en SVG, pero sin embargo, como yo estoy usando Canva gratuito, esta opción no se me permite porque es de pago. En este caso yo tengo esta opción para trabajarlo también en Cricut. Lo que voy a hacer es, con respecto al nombre, selecciono una nueva hoja, pego el texto. Para ello me voy a darle un color de negro de fondo. Me voy a efectos y voy a darle sin relleno y voy a minimizar a 1. De esta manera ya tengo el nombre, me voy a archivos, descargar y descargo lo que es el nombre en PNG. Selecciono solamente la página número 2, listo, y clic en descargar. Y bueno, esta imagen la voy a llevar a Cricut. Creo un nuevo proyecto en Cricut. Y bueno, antes de cargar lo que es este texto, primero voy a tener como base la medida de circunferencia. En este caso, esta que viene a ser de 11 por 11 centímetros. Nuevamente me voy a forma. En este caso voy a ingresar simplemente una circunferencia como guía, que viene a ser 11 por 11 centímetros. Y bueno, ya tengo esa circunferencia guía donde voy a ingresar lo que es la imagen y también el texto. Me voy a cargar e ingreso en este caso la imagen y el texto. De esta manera yo puedo trabajar con Cricut si es que ustedes tienen Canva gratuito. Minimizo la imagen y coloco dentro de la circunferencia guía. A continuación me voy a adjuntar en este caso la imagen del texto. En este caso voy a trabajar con esta selección de varita mágica para eliminar lo que es el fondo blanco y hacerlo en transparente. Y bueno, voy a continuar. Y de esta manera habré ingresado lo que es la tipografía en PNG con fondo transparente. Y bueno, aquí ya tengo lo que es la letra. Me voy a Offset. En este caso yo estoy agregando un contorno puesto que deseo poner una base dorada de fondo detrás del nombre. Elimino esta circunferencia y mando a imprimir. Y bueno, de esta manera puedo trabajar en Cricut, o si gustan también de manera directa lo pueden imprimir desde Canva. Y bueno, de esta manera tenemos dos opciones. Ustedes lo pueden trabajar en Cricut, pegar por capas, o caso contrario simplemente hacer el impreso. Voy a hacer el pegado simplemente con una pistola de silicona caliente y también lo que es una cinta de doble contacto que me permite una altura a lo que es las imágenes de capas. Y bueno, de esta manera en el pote de plástico he ingresado lo que son las golosinas y lo he cubierto con el diseño de la circunferencia. De igual manera lo que es el juguete de burbujas lo he pegado el tipo de stickers de la textura. Y para finalizar lo voy a agregar un listón en el medio. Y bueno, de esta manera tengo una sorpresa de golosinas para eventos infantiles súper fácil. Espero que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.